Bienvenidos a La Ciudad de los Libros, un programa dedicado a la pasión por leer, conducido por Gloria Álvarez, Carmina Valdizán y Vanessa Rivera. La Ciudad de los Libros. Bienvenidos amigos lectores a esta segunda edición de su programa La Ciudad de los Libros. En esta ocasión vamos a hablar del libro La Rebelión en la Granja de George Orwell. Como ustedes sabrán, en La Ciudad de los Libros no solo nos gusta conocer acerca de las obras literarias, sino que también ir descubriendo un poco acerca de los autores y quiénes fueron. George Orwell, el autor de La Rebelión en la Granja, nace el 25 de junio de 1903 en la India. Entre sus múltiples trabajos, él sirvió como policía en Birmania y también se dedicó la mayor parte del tiempo a ser un escritor y periodista. Trabajó inclusive en la BBC. Digamos que Orwell trabaja este libro pensando en la situación actual y a él le molesta mucho el totalitarismo de lo que está ocurriendo. Cuando él decide publicar su obra, tuvo mucho rechazo por parte de las casas editoriales, ya que éstas la consideraban una obra muy temporal del momento de lo que se estaba ocurriendo, puesto que se cree que la obra, y es obvio, estaba basada en lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Súper interesante porque George Orwell utiliza a cada animal para describir a cada personaje de la historia real. Yo creo que George Orwell hizo muy buen trabajo en decir, tengo que hacer que este mensaje llegue al ciudadano común, precisamente para que todo el mundo lo entendiera. Tampoco es una fábula de niños. No es una fábula de niños. Pero lo pueden entender niños. Claro, esa es la belleza de este libro. Y yo creo que eso era precisamente lo que estaba pensando George Orwell, hacer algo que fuera entendible para el ciudadano común. Entre los personajes podemos ver que el señor Jones, que era el dueño de la granja, está haciendo referencia al zar Nicolás II. Podemos decir que Snowball o Bola de Nieve hace referencia a Trotsky. Podemos decir que Napoleón hace referencia a Stalin. Así como el cuervo, que es amigo del señor Jones, pero que no trabaja y no se mete mucho, hace referencia a la iglesia ortodoxa rusa. Y por último, Boxer, el caballo, hace referencia a lo que sería el proletariado en ese momento, que trabajaba duro, pero seguía las órdenes de quien se los diera. En ese caso llegó a ser por las órdenes de Napoleón y al final termina muy mal. Gloria, ¿qué opinas? No, totalmente de acuerdo contigo, Carmi. Como tú decías, a nosotros no solo nos gusta hablar del libro, del autor, sino también meternos en el personaje. Entonces yo he traído aquí un poco de la memorabilia, si me lo permiten. Si vamos a hablar de Rusia y para entender un poco el contexto de qué era lo que tenía a George Orwell tan enojado y por qué razón en Inglaterra no querían publicar su libro. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia es aliada de Inglaterra y de Estados Unidos para acabar con el otro régimen totalitario de los nazis. En ese momento, capitalismo y comunismo unen fuerzas porque había un enemigo peor, que era el nazismo de Hitler. Entonces, en el momento en que viene George Orwell en el 45 y va a las casas editoriales de todas partes en Inglaterra, mire, publíqueme el libro, toda la gente era como, no, los rusos son nuestros amigos ahorita, nos ayudaron a combatir a Hitler. Entonces no era muy popular salir con un libro que hablara mal de tu enemigo. Claro, ese es el doble estándar que siempre se ha manejado, porque el que realmente entendía las atrocidades que estaban pasando en Rusia, pues también hubiera entendido por qué era necesario hacer este libro. Наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Para hablar un poco de la historia de Rusia, Rusia fue un territorio que fue dominado por vikingos, que eventualmente llegan a tener tanto poder que se empiezan a formar lo que se conoce como los zares. La palabra zar viene del latín César, y de los reyes o los césares, de los emperadores romanos, se deriva la palabra zar en Rusia, la palabra Kaiser con K en Alemania y la palabra king en Inglaterra. Entonces todo significa exactamente lo mismo, son reyes. Los zares fueron varias dinastías y la más fuerte y la más omnipotente fue la dinastía de los Romanov. La dinastía de los Romanov empezó con Pedro el Grande y Pedro el Grande era un pilas, que aparte detestaba Moscú, le parecía que Moscú era una ciudad gris, era una ciudad muy fea. Entonces él se va
a Ámsterdam, a París, el tipo era súper conocedor y decide hacer en un pantano lo que hoy se conoce como San Petersburgo, y se llama así porque él se llamaba Pedro el Grande, entonces San Petersburgo. Desde Pedro el Grande, que vivió en los 1700 y pico, hasta los últimos Romanov, que es la famosa historia de Anastasia que todos conocemos, de cuando entraron los militares rusos y acaban con los zares, porque entran los bolcheviques y dicen hasta aquí con los zares, pasan 300 años de la dinastía de los Romanov. Durante la dinastía de los Romanov, la miseria en Rusia era absoluta. Los Romanov se dedicaron a viajar por el mundo, a coleccionar obras de arte de Holanda, a coleccionar vajillas carísimas de la China, a traer los artículos y los animales más preciados del África, y todo lo tenían solo para ellos. En esa época en Rusia, el zar era el zar, pero todos los demás eran príncipes y princesas. Entonces ahí no era como en otros países que solo es un príncipe y una princesa, y todo el mundo era príncipe y princesa, de las clases altas, por supuesto, de la gente que estaba protegida en esta sociedad, y ellos todos aprendían francés y se comunicaban en francés, y el mejor dominio del idioma francés significaba tus mejores tratos en la sociedad. Sí. Si yo hubiese vivido, honestamente se los digo a ambas, en esa época, yo también me hubiera levantado contra los zares. La persona del príncipe de la región donde tú vivías decía hasta con quién te casabas. O sea, tenía dominio sobre todo. La gente estaba cansada. Era obvio que se hubiesen levantado contra un dominio y contra tanto abuso como el que los zares tenían. De verdad, yo me veo con palos y con garrotes, que era lo único que tenían en ese levantamiento, y peleando contra ellos. O sea, no les voy a mentir. No, son esas monarquías abusivas, como la que también hubo en Francia con Luis XIV y María Antonieta y toda esta gente de déjenlos comer pastel, que entonces después se imponen regímenes que son peores. En el caso de Francia fue Napoleón y en el caso de Rusia fue los bolcheviques. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí sabrá mejor la Carmi que yo, cuando entra Lenin, y Lenin de hecho da su discurso en San Petersburgo, y Stalin era como que esta parte fría, militante, mientras que Trotsky era el filósofo. Él era el que tenía toda la parte, que había leído a Karl Marx, que había leído a Federico Engels. Él era el que tenía, digamos, toda la parte intelectual de la revolución. Entonces, son exitosos en votar a los zares. Ahí es donde empieza la controversia de ¿será que Anastasia está viva? ¿Será que Anastasia está muerta? Porque agarraron a toda la familia real y la balacearon, y luego los enterraron en diferentes lugares, hasta que en el año 92 sí se encontró el cadáver de Anastasia. Entonces todas las que se hicieron pasar por ella eran unas impostoras. Falsas. Y ahí quedaron los Romanov, pero la historia de Rusia continuó. Y eso es precisamente lo que habla La rebelión en la granja. Es ese momento donde los animales dicen, nos rebelamos contra Mr. Jones, que era el zar Nicolás II. Y entonces ya vienen los cerdos, representados en Trotsky y Stalin, a tomar el poder. Dentro de la historia, Napoleón al principio no se metía mucho y dejaba que Trotsky o Bola de Nieve organizara todo. Bola de Nieve le encantaba leer y él aprendía mucho de los libros, y esto vemos cómo Orwell representa la figura intelectual de Trotsky. Y entonces él aprendía cosas. Él empezó la campaña para que los cerdos y todos los animales de la granja aprendieran a leer, cómo ellos iban a organizar los cultivos y cómo iban a ser autosuficientes sin necesidad de que hubieran humanos, porque en la historia ellos expulsan al granjero, al señor Jones de la granja, y toman el control absoluto. También él decide que quiere hacer un molino de viento para poder generar electricidad, porque les dicen, miren, si tenemos electricidad podemos empezar a usar maquinaria y podemos tener graneros más calientes para el invierno, y al final lo que él propone es que van a trabajar solo 3 días de la semana, utilizando toda esta tecnología. Mientras tanto, la figura de Stalin, se puede decir, o Napoleón, se queda muy detrás, pero una de las perras había tenido cachorritos y quita a los 9 cachorros de los perros, y entonces él forma su ejército y vuelve a estos perros salvajes que solo lo obedecían a él, y es como él al final termina expulsando a Snowball, que esto sucedió realmente, como finalmente terminan expulsando de Rusia a Trotsky, y al final lo asesinan en México.
por orden de Stalin, y él toma el control absoluto, y así es como empieza a atemorizar a todos los animales. Entonces vemos como un ideal bueno, como fue salir de los zares, haber salido del señor Jones, el granjero en este caso, termina siendo algo terrible, porque al final el cerdo Napoleón es el que llega a controlar todo el poder, y es como vemos, siempre hay alguien que llega a amasar este poder. Entonces se vuelve a repetir la historia, o sea, en mi opinión, porque él estaba en contra de eso, pelean en contra de eso, se rebelan en contra de eso, y después, ok, yo ya soy Napoleón y yo soy el cerdo, entonces yo solo puedo utilizar lo más fino. Que eso es lo que ha pasado en todos los regímenes totalitarios, porque la historia empieza cuando los animales dicen, señores, el señor Jones es un abusivo, tenemos que rebelarnos, tenemos que hacer algo y adueñarnos de esta granja. Todos los animales se ponen de acuerdo y como ya todos sabían leer y escribir, gracias a Bola de Nieve, o por lo menos los más inteligentes, hacen su decálogo de 10 reglas, y las 10 reglas eran básicamente: nadie puede entrar a la casa de los humanos, nadie puede utilizar cosas de humanos, nadie puede dormir en una cama, nadie puede, básicamente como que hacer las cosas que habían hecho que el señor Jones se volviera abusivo. Lo mismo pasó en la revolución bolchevique. No se van a permitir los excesos, no se va a permitir la propiedad privada, no se va a permitir que alguien sea más que el otro, todo lo vamos a regular. Pero ¿qué para pasando? Al final, conforme se va revelando el libro, vienen los cerdos y en la noche tachan una parte de las reglas. Entonces decía, no se puede dormir en camas, excepto los cerdos. No se puede hacer no sé qué, excepto los cerdos. Y es lo mismo que para pasando en los regímenes comunistas. La gente cree que el comunismo acaba con las clases sociales. No, solo hace que el gobierno sea una élite, porque Fidel Castro, Joseph Stalin, Hugo Chávez, la trilogía que lleva impuesta en el poder en Corea del Norte desde los años 40, esa gente vive como reyes. Ellos tienen todos los lujos del capitalismo. Ellos se imponen como una élite que vive mucho mejor que el resto de las personas. Entonces, tal igualdad que te venden, al final no es cierta. Y hay unos animales que se empiezan a dar cuenta y empiezan a cuestionar. Yo que estuve en San Petersburgo les digo, el comunismo es visto como algo que ya queda en este tipo de souvenirs. Y aquí en Guatemala y en muchos países de América Latina seguimos muchas personas pensando ese es el ideal. Entonces, habría que prestar atención a lo que... ¿Tú sabes qué incidente me llama a mí la atención mucho? El de las gallinas. Porque una de las promesas era, no les vamos a quitar a sus hijos, no les vamos a quitar sus productos, no les vamos a quitar nada. Cuando Napoleón se empieza a ver en problemas, porque empieza a bajar la producción de la granja y empieza a haber un invierno muy frío y demás, él decide negociar con uno de los granjeros de las granjas vecinas. Y cuando decide negociar con los granjeros de las granjas vecinas, empieza a quitarle los huevos a las gallinas. Entonces volvemos a lo mismo por lo cual habían peleado. Y eso nuevamente se vuelve a ver. Muy fácil que las personas crean en ese ideal, como ustedes estaban hablando, y que digan, esto es lo mejor para nosotros. En lo cual empieza después a revelar, o sea, las personas entran al sistema, después hay una rebelión y después vuelven a caer. Entonces, para ustedes, ¿qué creen que sería lo mejor para que esas cosas no pasaran? ¿Y qué creen que este libro nos puede dejar también para lo que estamos viviendo ahorita con el tema de Venezuela? Sí, yo creo que lo que nos enseña mucho este libro, Vanessa, es que no podemos dejar los ciudadanos el control de nuestro futuro en manos de unos pocos, como aquí sucedió y es el ejemplo. Primero tenían el control, pues el señor Jones, que era el granjero, entonces los animales se quejaban de que ellos pues no tenían control sobre sus vidas, sobre su destino. Entonces de ahí que hicieron, cuando se da la revolución y toda la rebelión en la granja, lo que hacen es que sustituyen al señor Jones por los cerdos. Entonces, al sustituir al señor Jones por los cerdos, solo cambiaste de amo. Y estos, como siempre, buscan su oligarquía, empiezan a quedar sus beneficios, crean otro régimen totalitario con el uso de la fuerza, como es en este caso simbolizado por los perros. A mí me gustaría leerles algo muy interesante en el libro. Y esto dice así. La moraleja más a la vista de la fábula orwelliana es que las revoluciones por sí mismas no corrigen la injusticia ni la desigualdad. Es precisa la participación consciente de los individuos, cuya principal responsabilidad consiste en evitar convertirse en masas fácilmente manipulables por los dictadores, que fue lo que sucedió en este caso con los animales de la granja. Ellos empezaron a confiar en lo que los cerdos hacían y los cerdos empezaron solo a beneficiarse a sí mismos. No, y eso es algo que es identificable en todas las revoluciones, no solo en la bolchevique, porque la gente dice revolución,
pero no te dicen, ok, ¿qué país querés después de la revolución? Yo tengo un amigo del País Vasco, y como ustedes sabrán, hay gente en el País Vasco que se quiere independizar de España, y ellos quieren independizarse, y que la revolución, y que ellos tienen derecho a su propio país. Entonces yo le pregunté un día a mi amigo, John, mira, ok, imagínate te puedes independizar de España. ¿Qué clase de país querés vos? ¿Querés una monarquía? ¿Pondrían ustedes un rey? ¿O querés una república? ¿O querés una dictadura? Y me dice, pues tía, yo nunca he pensado en eso que lo piensen los políticos. Y es precisamente ese es el problema. Que toda la gente dice, hagamos la revolución y después que lo piensen los políticos. Pensemos en la Revolución Francesa. Lo interesante de la Revolución Francesa es que fue lo mismo con Robespierre. Ellos empezaron un movimiento, asesinaron a los reyes, que en un principio no los iban a asesinar, solamente los tomaron prisioneros y los tuvieron, pero al final la gente empezó a exigir las cabezas de ellos. Y fue donde pues usaron la guillotina y los decapitaron. Pero al final empezaron a decapitar a cualquier persona que se oponía a las cosas que Robespierre decía y toda su gente. Cualquier persona que había estado vinculada o que tuviera que ver con alguien de la realeza francesa. Y realmente se volvió una cacería de brujas, fue algo espantoso. No, si el colmo fue que el mismo Robespierre paró en la guillotina, o sea, ya cuando empieza esa psicosis social, que ojo, no hay que llegar a regímenes comunistas para tener esa psicosis, porque aquí en Guatemala es la psicosis de, ay, me van a robar. Cuando la sociedad entra en ese tipo de psicosis, es como, él tiene la culpa, él también. Entonces, la gente, en vez de unirse y aliarse para trabajar en conjunto, empieza a ser la misma gente la que llega con estos comités de barrio o la que llega con el gobierno a decir, mira, este está siendo traidor. Y el problema de estos regímenes, como pasa también en la rebelión de la granja, es que se deja establecido lo que sí se puede hacer. Y fuera de eso no se puede hacer nada más. Pero es increíble cómo te empiezan a quitar toda la libertad y todo lo que uno de verdad quiere ser. O sea, si ya no puedes ni escoger el libro que quieres leer, si ya no puedes escoger ni cuántos hijos quieres tener, ni la vida de tus hijos, ¿qué puedes escoger? Te limitan también qué pensamientos puedes expresar, qué cosas no puedes decir, con quién sí te puedes juntar. Controlan a los niños, que fue lo que hizo Napoleón aquí con los cachorros de la perra, porque los tomó y al controlar a los niños, que son las juventudes, así como lo intentó hacer Hitler con las juventudes nazis, bueno, no lo intentó, lo hizo con las juventudes nazis, y lo que estaban intentando hacer en Venezuela en el año 2007, que los niños pasaran completamente al gobierno, él aquí está perfectamente ejemplificado, porque los perros al final solo le obedecían a él, solo le eran fieles a él y solo le reportaban a él, y a todos los demás animales los atacaban. Y eso era terrible realmente. Eso es lo que pasa cuando en vez de responsabilizarnos nosotros por nuestras vidas y nos involucramos, lo dejamos en manos de los políticos. Como tu amigo que decía, ay, no sé, ok, si va a haber una revolución, si va a haber un cambio, ¿qué cambio queremos? ¿A qué cambio queremos llegar? Parte del libro, cuando recién habían tomado la granja los animales, hay un momento en que los granjeros vecinos, junto con el señor Jones, deciden ir a atacar a los animales. Pero resulta que Bola de Nieve había estado leyendo libros de historia y había encontrado dentro de las posesiones del señor Jones unos libros de Julio César. Julio César era un gran estratega militar, como ustedes saben, entonces él utiliza la estrategia de Julio César para sacar corriendo de ahí a los granjeros. Hay uno de los granjeros que muere, desgraciadamente es uno de los incidentes, yo creo que fue Boxer, que es que lo patea con una de sus cerraduras y el caballo queda golpeado. Al final ustedes se preguntarán, la verdad es que queremos que lean el libro, ¿verdad? Pero se preguntarán más o menos cómo termina la historia. Lo que les podemos decir es que al final ellos terminan dándose cuenta que no pueden proseguir, terminan negociando con el granjero de la granja vecina, deciden negociar con él y pues bueno, vuelven a lo mismo que estaban antes. Yo no creo que sea exactamente que vuelvan a lo mismo, yo solo creo que esa es la eterna hipocresía de esos regímenes. Por ejemplo, Rusia en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue su aliado? Estados Unidos, ¿va? A pesar de que, capitalismo y comunismo, pero cuando era cuestión de ver quién le echaba a Hitler, los dos se tuvieron que aliar. Entonces, y la manipulación continúa, porque los cerdos nunca dicen nos hemos rendido ante los humanos, sino que dicen vayan a llevarse a las ovejas a las cuales habían adoctrinado para tener aquel himno de 4 patas sí, 2 pies no, para ejemplificar que
un humano no se iba a tolerar y 4 patas era lo mejor. Se las llevan a la montaña cuando ocurre esta negociación y cuando regresan las ovejas dicen 4 patas sí, 2 pies mejor. Así de lavado el coco tenía la gente y había, los animales en este caso, y los demás animales se le quedaban viendo a las ovejas diciéndole, mano, pero ese no era el lema. Y las ovejas decían, no, ese ha sido toda la vida el lema. O sea, te tratan de ver la cara de idiota. Y hablando de te tratan de ver la cara de idiota, yo quiero leer otro párrafo de George Orwell, donde él dice, yo no estoy diciendo que exista una conspiración. Hay mucha gente que dice, hay poderosos que están tratando de ver cómo nos conspiran la vida. Dice George Orwell, yo no estoy diciendo que exista una conspiración oscura, secreta o maligna para someternos. El mundo y sus señores son demasiado estúpidos para fabricarse una logística de tal envergadura. Si alguna conspiración existe en contra de los individuos, es la inercia de nuestra propia pereza mental, de nuestra indolencia ante las cosas de la vida. Suponer que no nos afecta lo que le sucede al vecino, creer que la omisión es sinónimo de obrar el bien. Con nada más que nuestra inconsciencia cuentan esos dictadores y los ingentes consorcios de las telecomunicaciones, y esto era el año 45. Porque no existe la propaganda ni la publicidad geniales, sino multitudes de zombies ansiosos de recibir órdenes, de descargar la responsabilidad de sí mismos en el primer tirano que aparezca. Una de las cosas que más me gustó del libro fue el prólogo de Mario González Suárez. El mundo en que vivimos parece decididamente abocado a distraernos, a impedirle a los individuos un momento de lucidez para mirar su entorno y observar cómo funciona la sociedad. El observador quien se pregunta, por ejemplo, ¿cómo llegaron a mí todas las cosas que tengo en la mano? ¿Desde dónde viene el agua que bebo? Hay gente que cree que el agua sale del grifo. Esto lo que demuestra es de que si nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo, si nosotros nos responsabilizamos y si nosotros llevamos a las personas que nosotros queremos que estén al gobierno a que nos rijan, a que hagan nuestras leyes, nosotros vamos a poder exigir de una manera más responsable porque nosotros los llevamos. Yo me recuerdo que hemos hablado con ustedes de que el gobierno es reflejo de su pueblo y para mí eso siempre me abrió mucho más los ojos y yo solo pensé, ok, si es el reflejo de nosotros mismos, entonces si es un gobierno corrupto, si es un gobierno populista, si es un gobierno comunista, pues nosotros lo pedimos y lo pedimos a gritos. Totalmente de acuerdo contigo, Vane, y sobre todo esa parte que leíste es tan fundamental, el poderte cuestionar de dónde vienen las cosas, dónde está el origen de las cosas. Vivimos a mí me gustó mucho ayer justamente que tuve la oportunidad de escuchar a José María Aznar y él dijo, somos privilegiados históricos. No solo vivimos un cambio de siglo, vivimos un cambio de milenio. Estamos viviendo la revolución tecnológica que ha puesto patas arriba precisamente a estos regímenes totalitarios. ¿Por qué? Porque ya no controlan a las masas de la manera en que podían hacerlo hace un siglo, hace 50 años. Cuando los bolcheviques entraron a Rusia era el año 1918. Sí, en el mundo había electricidad, sí, en el mundo había vehículos, había los primeros intentos de aviones. Pero no en todos lados, sino para todo el mundo, como es ahora. Exactamente, no en todos lados y no para todo el mundo. Hoy por hoy, en un aparatito que nosotros tengamos, tenemos más información de la que reyes hubieran matado por tener hace 300 años. Imagínense ustedes a un Stalin con un iPhone, donde hubiera podido controlar lo que le hubiera dado la gana. Es que nos reímos, pero es verdad. Y precisamente eso que tú estabas diciendo, Vane, eso de despertar conciencia, de preguntarnos de dónde vienen las cosas, de cuestionarnos por qué nuestro gobierno tiene los fallos que tiene. Realmente uno piensa, si no me meto en la política no se va a meter conmigo. Grave error. Si no te metes en la política te va a absorber la vida entera y te la va a controlar. Les recomendamos leer el libro, es sumamente interesante. Vanessa, ¿qué vamos a leer la próxima semana? El próximo libro que estaremos leyendo y discutiendo acá va a ser Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, entonces espero que nos puedan acompañar. En Facebook estamos como La Ciudad de los Libros. Búsquennos porque quiero aprovechar para decirles que ahí vamos a subir un comercial de Steve Jobs que se llama 1984. Si ustedes no saben quién es George Orwell, probablemente sí saben quién es Steve Jobs. Y Steve Jobs se inspiró mucho en este hombre y en otro de sus libros que se llamó 1984.
Ese comercial, lo que Steve Jobs estaba tratando de hacer era precisamente rebelarse del sistema. En los años 80, IBM era el monstruo, era ese gobierno totalitario en todo lo que tenía que ver con computadoras. Y el comercial es espectacular porque es Apple entrando a decir, piensa diferente, piensen diferente. Me encanta. Recuerden que también tenemos una cuenta de Twitter que es Ciudad de L Libros. Y ahí nos pueden mandar mensajes vía Twitter. Nos encanta tuitear y nos encantan las redes sociales, así que estamos a las órdenes. Consultas de libros, pues no los hemos leído todos, ya quisiéramos, pero nos faltarían unas cuantas vidas para poderlos hacer. Así que, pero estamos haciendo lo que podemos. Si quieren recomendaciones de libros, preguntas y demás, estamos a las órdenes. Ha sido un placer estar con ustedes. Esto fue La Ciudad de los Libros. No te pierdas la siguiente edición con más libros y temas de gran interés.